Bienvenidos a la primera sesión de ejercicios de su sitio web puramatemáticafinanciera.com. En esta ocasión vamos a dedicarle un tiempo especial al tema de interés simple. Bajo este título vamos a realizar ejercicios de interés simple, de descuento, de descuentos y recargos en cadena que se le aplican a una factura. Esto ocurre en el mundo comercial y queremos hacer una salvedad o dar los créditos al señor Guillermo Vaca Currea, porque de su libro Ingeniería Económica, octava edición, de la editorial Fondo Educativo Panamericano, hemos extractado 18 ejercicios que propone el texto. Elaboramos la solución y por ello le estamos poniendo a su disposición este material. Espero que sea de su total agrado. Ejercicio de interés simple. Calcular el interés simple comercial de 300.000 pesos desde el 18 de marzo al 18 de junio del mismo año al 3,4% mensual. Bien, se está solicitando calcular el monto del interés, es decir, el valor en pesos que se gana un inversionista que invierte 300.000 pesos durante este tiempo y le rinde ese dinero a una tasa del 3,4% mensual. Lo otro, el interés simple comercial considera años de 360 días y meses de 30 días. Traslademos esta información a un diagrama de flujo de caja. En primer lugar, tenemos la fecha inicial, es decir, el momento en que se invierte, y adicionalmente tenemos la fecha final, es decir, la fecha en que ya termina la inversión. En primer lugar, se hace una inversión de 300.000 pesos para obtener al final del periodo un monto acumulado. Este monto acumulado no es realmente lo que nos están solicitando acá. Aquí nos están pidiendo la I mayúscula. Sin embargo, podemos como valor agregado entregar, una vez calculado el monto del interés, sumárselo al capital para poder hallar cuál es el monto que se retira al final de la inversión. Bien, esta es la I mayúscula de la que estábamos hablando, es decir, el interés simple comercial, y este se calcula así. Se toma el monto de la inversión, se multiplica por la tasa a la que rinde esa inversión y se multiplica adicionalmente por el tiempo que se ha proyectado la inversión. Como pueden ver, el capital invertido son 300.000 pesos. La tasa de interés se indica en tanto por 1, es decir, 3,4 dividido en 100. Eso arroja un valor de 0,034. Y por último, como aquí estamos considerando meses de 30 días, pues decimos que el 18 de marzo a 18 de abril, a 18 de mayo y a 18 de junio, pues hay 3 meses. Este tiempo expresado en meses, esta tasa expresada en meses. Al desarrollar la multiplicación se obtiene que el interés que gana ese inversionista es de 30.600 pesos. Y hablábamos aquí de un valor agregado, aunque no lo piden, lo podemos calcular. El monto al final es igual al capital invertido más el monto de interés.
Aquí están los 300.000 pesos más los 30.600 que ya habíamos calculado aquí por concepto de interés. Hacemos la suma, quiere decir que el inversionista en últimas va a recibir 330.600 pesos. Ejercicio de interés simple. Una persona invierte 250.000 pesos al 40% desde el 15 de septiembre de 1998 hasta el 18 de noviembre de 1998. Calcular el monto racional y adicionalmente el monto a interés bancario. Veamos de qué se trata esto. Primero que todo nos están pidiendo calcular el monto, es decir, S o valor futuro o valor acumulado. Nos están entregando el periodo que dura la inversión, adicionalmente una tasa, y esta tasa, si no tiene nada más, pues entonces se trata de una tasa anual. Y está el dinero que ha hecho el inversionista justo el 15 de septiembre. Bien, otra precisión. El interés racional es diferente del interés bancario. El interés racional utiliza años de 365 días y adicionalmente los meses o los días que tiene cada mes los usa de manera exacta. Es decir, febrero tendrá 28 días y si es un año bisiesto pues tendrá 29 días. El interés bancario tiene como base año 360 días y utiliza también días exactos para efecto de los meses. Veamos cómo se hace esto. Primero que todo se construye el diagrama de flujo de caja al que ya nos hemos acostumbrado. Ubicamos la información, esta es la fecha en que se invierte, esta es la fecha en que termina la inversión. Y adicionalmente entonces dejamos indicado cuál es el monto que invirtió esta persona. En este caso son 250.000 pesos. Y por último dejamos indicado aquí al final pues la cantidad que el inversionista va a recibir, contado el valor invertido más el monto de intereses, pues arroja este monto acumulado. Bien, vamos a calcular el interés racional. Ese interés racional, pues primero vamos a calcular el monto. El monto es igual al capital invertido, factor de 1 más la tasa que está rentando esa inversión por el tiempo que dura la inversión. Hacemos los reemplazos, sabemos que el capital invertido P es igual a 250.000, entonces lo colocamos acá. Factor de 1 más la tasa de interés, que es del 40%, la convertimos en tanto por 1, es decir, 40 dividido en 100, y eso arroja un valor de 0,4. Recuerden, tasa en tanto por 1 anual. Y ahora, para multiplicar por este tiempo, pues debemos dejar expresado ese tiempo en unidades de año. ¿Por qué de año? Porque la tasa es anual. Un año tiene 365 días porque estamos calculando un interés racional. Y si contamos el número de días con cualquiera de las herramientas ya conocidas que dura la inversión, es decir, entre el 15 de septiembre y el 18 de noviembre, pues eso arroja un valor de 64 días. Desarrollamos entonces en la calculadora primero esta operación, 64 dividido en 365, este valor lo multiplico por 0,4, el resultado que dé de esto le agregamos un 1 y al resultado que nos dé en toda esta expresión, pues lo multiplicamos por 250.000.
al final obtenemos el monto racional. El monto racional 267.534,25. Eso es lo que recibe el inversionista justo el 18 de noviembre cuando ha terminado su inversión. Ahora calculemos el interés o el monto, mejor, el monto con interés bancario. Pues debemos utilizar exactamente el mismo modelo. Los reemplazos, lo mismo, 250.000 de capital invertido, la tasa de interés expresada en tanto por uno. Y este tiempo, pues debemos tener en cuenta qué es lo que considera el interés bancario. Hablábamos que si esta tasa está expresada en años, pues aquí también expresamos fracciones de año. Un año tiene 360 días para el interés bancario, ya no 365, pero sigue utilizando los días exactos para contados desde el 15 de septiembre hasta el 18 de noviembre del 98. Desarrollado esto bajo la misma metodología, es decir, primero esta fracción y lo que dé multiplicado por esto y lo que dé sumado a 1 y lo que dé multiplicado a 250.000, encontramos que el monto acumulado con interés bancario es de 267.777,78 centavos. Ejercicio de interés simple. ¿Cuánto debe invertirse hoy, 17 de octubre, en un fondo que garantiza el 28% simple real para que el 20 de marzo del siguiente año pueda retirar la suma de 150.000? Bien, antes de arrancar con el diagrama de flujo vale la pena considerar lo siguiente. Primero, nos están solicitando es el monto de la inversión, es decir, el valor de P. Conocemos S, el monto acumulado. Conocemos cuánto dura la inversión. Miren, arranca el 17 de octubre y termina el 20 de marzo. Adicionalmente, conocemos la tasa. Como en esta tasa no se dice cuál es su periodicidad, pues se considera que es una tasa anual. Y un interés simple real es lo mismo que un interés racional. El interés simple racional considera años de 365 días y usa los días exactos de cada mes. Si el año es bisiesto, pues será un año de 366 días. Bien, traslademos esa información a nuestro diagrama de flujo de caja. Tenemos una fecha en que comienza la inversión y otra en que termina esta. Fijamos la primera fecha, fijamos la segunda fecha y dejamos indicado que por acá es donde se hace la inversión. Lo dejamos con una incógnita porque vamos a calcular o estimar el valor de P. Dejamos indicado además con una flecha al final de la inversión, pues que el monto que se logra acumular es de 150.000 pesos. Bien, vamos a calcular ese interés real o racional teniendo en cuenta las observaciones que acabamos de hacer. Partimos del modelo que nos permite acumular una suma partiendo de un capital a una tasa y con un periodo de tiempo ya previamente establecido. Pero como nos preguntan es el valor de P, pues despejamos P. Como P está multiplicando a esta expresión, la expresión baja. Quedaría S sobre esta expresión igual a P. O lo mismo, P igual a S sobre esta expresión. Basta solamente con reemplazar el valor de S acá. El monto es de 150.000, tal como ya se había mencionado. La tasa de interés, pues, es del 28%. Pero hay que expresarla en la fórmula en tanto por 1, entonces se toma 28 dividido en 100 y eso da 0,28. Y aquí esta n que corresponde al tiempo, pues si la tasa es anual debemos expresar acá una fracción de año.
¿Cuántos años, perdón, cuántos días tiene un año? 365 porque es racional. Y los días exactos que hay entre el 17 de octubre y el 20 de marzo del 99, pues son 154 días. En la calculadora sugerimos realizar las operaciones en el siguiente orden. Primero, 154 dividido en 365. A ese resultado se le multiplica por 0,28. Al resultado obtenido se le suma un 1 y eso se guarda en la memoria. Finalmente, toman los 150.000, los dividen en el valor que quedó en la memoria para obtener finalmente que la suma que se debe invertir para llegar a obtener este dinero a una tasa del 28% anual es de 134.151,72. Ejercicio de interés simple. Hallar el valor presente de 500.000 pesos en 3 años y medio al 3% mensual. Tomemos por parte este enunciado. Primero que todo, si nos piden hallar el valor presente, es porque ya conocemos el monto. Es decir, esto es S y nos piden hallar P. Nos dicen que el periodo de la inversión dura 3 años y medio y como tenemos una tasa mensual, pues es mucho mejor trabajar el diagrama de flujo de caja en meses. Es decir, 3 años y medio son en total 42 meses. Otra observación es que la tasa tiene aquí ya un apellido. Están diciendo que es mensual. Si no apareciese nada, se asume que es anual. Bien, traslademos esta información a un diagrama de flujo de caja. El valor presente pues es el que está justo aquí en el periodo 0 y la inversión terminaría en 42 meses. Debemos dejar indicado entonces que se hace una inversión aquí al comienzo y es lo que se debe hallar. Y al final ese inversionista pues recibiría 500.000 pesos. El monto de 500.000 pesos significa el dinero que se invirtió más el monto de intereses, es decir, I mayúscula. Eso arrojaría un valor de 500.000. Muy bien, vamos a trabajar entonces con interés racional, es decir, años con días exactos y meses con días exactos. El monto, o mejor, el modelo que nos ayuda a calcular el monto acumulado, pues nos sirve porque como tenemos P podemos despejarla. Como P multiplica a toda esta expresión, pues toda esta expresión puede bajar a dividir a la S. Entonces queda que P o el capital invertido es igual a S sobre esta expresión. Así las cosas, pues no queda sino reemplazar el valor del monto que es igual a 500.000, tomar el valor de la tasa en tanto por 1, es decir, tomar este 3, dividirlo en 100 para obtener 0,03. Y el tiempo que debo colocar depende de si la tasa es, en qué tiempo está. En este caso la tasa es mensual, pues tomo todos los 42 meses. Sugerencia para trabajar en la calculadora. Toman el 42, lo multiplican por 0,03, a ese resultado le suman un 1 y guardan en la memoria. Posteriormente toman los 500.000 y dividen en el valor de la memoria para obtener finalmente que la platica que hay que invertir corresponde a 221.238,94 centavos. Ejercicio de interés simple. Hace 6 años compré un lote en 900.000 pesos
y hoy se vendió en 6 millones. Hallar la tasa de interés comercial que gané en este negocio. Bien, aquí se conoce de antemano pues el periodo que dura la inversión, 6 años, adicionalmente el capital que se invirtió, es decir, P, el monto que al final llegó a acumularse, es decir, S, y ahora lo que están solicitando es hallar la tasa de interés comercial. La tasa de interés comercial, pues el interés comercial utiliza como base el año de 360 días y los meses de 30 días cada uno. Bien, vamos a trasladar la información a nuestro acostumbrado diagrama de flujo de caja. Podemos fijar acá el periodo inicial, y por último fijar el tiempo pues en donde termina la inversión. Como no nos están pidiendo exactamente hallar una tasa de interés anual o trimestral o mensual, pues trabajemos en años y podemos dar la respuesta en tasa anual. Bien, entonces dejemos expresado aquí en años. La inversión inicial, cuando se compró el lote, fue de 900.000 pesos y al final pues se obtiene una venta por 6 millones de pesos. Quiere decir que este monto estaría dado por el capital que se invirtió más todo eso que se le ganó, que en últimas es el monto del interés, es decir, la I mayúscula. Bien, vamos a hallar entonces el interés o la tasa de interés comercial basado en el mismo modelo de acumulación para interés simple. En este caso, vamos a hacer los reemplazos inmediatamente. ¿Cuánto fue el monto acumulado? 6 millones de pesos. ¿Cuánto fue el valor de la inversión? 900.000. La I, pues es la que queremos conocer, y N es el periodo que dura la inversión, en este caso, 6 años, y reemplazamos por 6. Quiere decir que si hemos utilizado aquí unidades de año, pues la tasa que vayamos a obtener será anual. Estos 900.000 pesos se están multiplicando a esta expresión. Luego los 900 pueden bajar a dividir a los 6 millones y quedaría solamente esta expresión acá. Observen. Adicionalmente, aquí hay una suma. Como hay una suma y el signo del 1 es positivo, pasamos a restar, mírenlo, 6 millones sobre 900.000, y aquí tenemos el menos 1, para que quede únicamente esta expresión 6 por i. Como el 6 multiplica la i y queremos la i sola, pues el 6 baja a dividir a el resto de la expresión. Bueno, aquí, perdón, me he anticipado. Primero hacemos la operación 6 millones dividido en 900.000 y al resultado le restamos 1, eso arroja un valor de 5,666, etc. Ahora sí, como queremos solamente el valor de i, pues el 6 baja a dividir a lo que teníamos al lado izquierdo. 5,6, etc., dividido en 6 es igual a i. Realizamos la operación y arroja un valor de 0,9444 en tanto por 1 al año. Para dar la respuesta final, y como nos están pidiendo tasa de interés, pues multiplicamos por 100 y la expresamos en tanto por ciento. Para multiplicar por 100 basta con correr la coma 2 lugares y por eso es que el valor es de, o la tasa de interés obtenida es de 94,44% anual, porque se definió trabajar en años. Ejercicio de interés simple.
¿Qué tan rentable es un documento que hoy se puede comprar en 75.000 pesos, el cual devolverá al cabo de 3 años la suma de 330.000? Realmente lo que merece un análisis detenido en este enunciado es lo siguiente. Cuando preguntan qué tan rentable, están solicitando cuál es la rentabilidad de un documento que se compra en esta cantidad y al cabo de 3 años puede uno retirar este monto. Muy bien, entonces, ¿qué tan rentable es? ¿Cuál es la tasa de interés que está pagando este documento? Cuando preguntan por tasa de interés, estamos hablando de la I minúscula o I latina. Bien, trasladamos la información. Sabemos entonces que la inversión dura 3 años y que adicionalmente al comenzar esa inversión pues se entrega un capital igual a 75.000 pesos. Cuando termina esta inversión pues se van a obtener 330.000. ¿Cómo se logran esos 330.000? Pues al capital invertido se le suman los intereses que se ganan durante los 3 años y así llegamos a esta cantidad. Bien, vamos a calcular el interés en este caso comercial. No decía exactamente qué tipo de interés era, pero vamos a utilizar un interés comercial. El interés comercial es el que considera años de 360 días y meses de 30 días. Partimos nuevamente de nuestro modelo, el modelo que nos permite establecer cuál es el monto que se acumula a partir de un capital invertido a una tasa de interés durante un periodo de tiempo. Podemos hacer los reemplazos inmediatamente. El monto pues son los 330.000 pesos, observen. El capital pues son los 75.000 pesos que se invirtieron al comenzar la inversión. La tasa de interés es el valor que se desea hallar. Y el periodo, pues como hemos establecido trabajar en años, pues serán 3 años. Si estos son 3 años, pues la tasa de interés que vamos a obtener será anual. Bien, como esto es un producto de 75.000 por toda esta expresión, pues los 75.000 pesos pueden bajar a dividir a los 330.000 y al lado derecho quedará esta expresión. Como esto es una suma de un valor más otro valor, pues podemos pasar a restar este 1. Observen que ya lo hicimos acá. A esta fracción le restamos el 1 y quedaría solamente esta expresión. Al hacer esta operación, 330.000 dividido en 75.000 y a ese resultado restarle un 1, pues se obtiene 3,4. Como aquí hay un producto de I por 3, pues el 3 baja a dividir al 3,4 para poder dejar única y exclusivamente la I, es decir, la tasa de interés. Por último, hacemos esta operación y resulta un valor de 1,1333, etc. Esto expresado en una tasa tanto por 1. La respuesta cuando nos piden rentabilidad o tasa de interés debe darse en tanto por 100. Para obtener eso, pues se multiplica esta tasa tanto por 1 por 100, que es correr dos lugares la coma, y eso arroja un valor de 113,33% anual. Ejercicio de interés simple. Se recibe un préstamo por 1.000.000 de pesos al 42% nominal anual, periodo vencido. El día 8 de agosto de 1999, con vencimiento el 8 de marzo del 2000.
hallar el valor final del préstamo calculando los intereses. A. De manera exacta o racional. B. Con interés comercial o hace 360 días. C. Interés bancario o con interés basado en años de 365 días. Bien, veamos por partes algo. Primero que todo, el capital o P, pues se asume que son el millón de pesos. La tasa del 42% es anual y periodo vencido significa que los intereses se pagan al final. ¿Cuánto dura la inversión? Pues lo que hay entre el 8 de agosto del 99 y el 8 de marzo del año 2000. Hay que tener en cuenta que el año 2000 es un año bisiesto. ¿Cómo sabe uno que esto es un año bisiesto? Pues al dividir el año en 4 tiene que dar un número exacto. Si da exacto es bisiesto, si hay residuo es un año normal de 365 días. Aquí ya sabemos que es bisiesto. Y nos piden hallar el valor final del préstamo, es decir, el dinero que le terminamos pagando al banco para poder amortizar esa deuda de 1.000.000 de pesos. Bien, empecemos entonces con un diagrama de flujo de caja. Tenemos la fecha en que se inicia la inversión y en que finaliza. Sabemos que se han invertido 1.000.000 de pesos al comenzar el plan de inversión y deseamos conocer el monto, pero dependiendo de qué tipo de interés vayamos a calcular. Bien, empecemos con el interés racional. Recordemos que el racional usa años con días exactos. Como es bisiesto, pues hay que colocar 366 y adicionalmente pues el número de días exactos que hay entre el 8 de agosto del 99 al 8 de marzo de 2000 pues son 213 días. Pero devolvámonos aquí entonces. Nuevamente, a partir de este modelo pues vamos a calcular el monto. Reemplazamos el valor de P, que es el capital invertido, 1.000.000 de pesos. Tomamos la tasa de interés, observen, 42% anual, es tomar 42 dividido en 100 para expresar eso en un tanto por uno, es decir, 0,42. Y el tiempo se expresa en años. Si la tasa es anual, pues aquí esta fracción debe ser expresada como un año. Este año bisiesto tiene 366 días y los días exactos que hay entre el 8 de agosto y el 8 de marzo pues son 213. Para trabajar en la calculadora toman 213 y lo dividen en 366. Ese resultado multiplíquenlo por 0,42. El resultado obtenido súmenle un 1 y a todo lo que hayan obtenido acá pues multiplíquenlo por 1.000.000. Eso arroja un monto de 1.244.426 con 23 centavos calculados con base en un interés racional. Bien, vamos a calcular el monto con base en un interés comercial. Nos apoyamos igual en el mismo modelo. Hacemos los reemplazos tanto de capital como de tasa, pero aquí en el tiempo pues hay que tener en cuenta que el interés comercial considera años de 360 días y meses de 30 días, no importa cuál mes sea. Entre el 8 de agosto y el 8 de marzo hay 7 meses, por 30 da 210. Nuevamente, utilicen por favor la recomendación cuando vayan a trabajar en la calculadora. Primero desarrollan esto, al resultado lo multiplican por esto, al resultado le suman un 1 y lo que les dé lo multiplican por 1.000.000. Finalmente se obtiene un monto de 1.245.000 pesos con interés comercial. Ahora calculemos ese mismo monto pero con interés bancario. El interés bancario considera lo siguiente.
años de 360 días y días exactos, los 213 días. Entonces hacemos los reemplazos, el capital es 1.000.000, la tasa de interés es el 0,42 anual, por eso es que el tiempo debe expresarse en años. Un año tiene 360 días y vamos a tomar 213, que es el número de días que hay exactamente entre el 8 de agosto y el 8 de marzo. Tomando entonces la recomendación para trabajar en la calculadora, obtendríamos un monto de 1.248.500. Por último, calculemos el monto acumulado con año base de 365 días. Partimos del mismo modelo, hacemos los reemplazos, capital 1.000.000, tasa de interés 0,42 anual, y como es una base de 365, pues así sea año bisiesto, se utilizan 365 días y arriba los días exactos. Al realizar este procedimiento en su calculadora deben obtener 1.245.095 pesos con 89 centavos. Ejercicio de interés simple. Se tiene un pagaré con valor presente de 300.000 pesos. Este ha sido emitido el 15 de septiembre de 1999 con un plazo de 270 días y una tasa de interés del 30% nominal anual, periodo vencido. Se debe hallar el valor futuro utilizando interés exacto o racional, interés comercial, interés bancario y por último interés base 365 días el año. Bien, debemos hallar el valor futuro, es decir, S para este caso. Sabemos que se tiene un documento cuyo valor nominal es de 300.000 pesos, es decir, esto es P. Conocemos cuál es el plazo que dura la inversión y adicionalmente cuándo inicia esta. Y por último, sabemos que la tasa es del 30% anual. Periodo vencido quiere decir que una vez termina la inversión, pues el inversionista va a recibir el capital más los intereses. Comencemos entonces calculando el valor futuro, pero con interés exacto o racional. Bien, conocemos la fecha de inicio, 15 de septiembre del 99. Y si lo proyectamos a 270 días, encontramos que la fecha en que termina la inversión es el 11 de junio de 2000. Se deja indicado cuál es el monto de la inversión y adicionalmente se dejará indicado el monto acumulado al final de la inversión. Bien, calculemos entonces con interés exacto o racional. Quiere decir que este tiempo debemos manejarlo con días exactos y como se trata de un año bisiesto, pues entonces tenemos 366 días. Adicionalmente, los meses deben contarse con sus días exactos. Entre el 15 de septiembre y el 11 de junio, pues hay 270 días, ya se nos había informado. A partir del modelo que nos permite calcular el monto, pues entonces hacemos los reemplazos. El capital se reemplaza por el valor que ya fue informado. La tasa de interés se expresa en tanto por 1, es decir, se toma el 30, se divide en 100 y eso es lo que arroja como resultado el 0,30. Posteriormente se multiplica por el tiempo, como esta es una tasa anual, pues esta fracción debe representar una fracción de año. Ya dijimos, como es año bisiesto 366 y entre estas dos fechas pues hay 270 días. En la calculadora sugerimos proceder de la siguiente manera. Toman el 270, lo dividen en 366,
a ese resultado lo multiplican por esta tasa, lo que dé se le suma un 1 y a ese resultado se multiplica por 300.000 pesos. Esto arroja como monto o valor futuro la suma de 366.393,44. ¿Qué ocurre si calculamos ahora con interés comercial? Si es con interés comercial, recordemos que este considera años de 360 días y los meses, no importa cuál, siempre tendrán 30 días. Por eso es que aquí la fecha se ha modificado. Recuerden que al calcular el interés racional era 11 de junio, pues aquí sencillamente vamos a 15 de septiembre, 15 de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, marzo, abril, mayo, a 15 de junio de 2000. Luego ahí se estima que hay 270 días porque cada mes tiene 30. Partimos nuevamente de la expresión que nos permite calcular el monto. Reemplazamos, el capital son 300.000, la tasa en tanto por uno es del 0,3 y acá pues usamos un año de 360 días y ya dijimos que los 9 meses pues están calculados acá, 9 meses que hay entre 15 de septiembre y el 15 de junio. Desarrollada esta operación, obtendríamos un valor de 367.500 pesos como valor futuro calculado con interés comercial. Veamos ahora el interés bancario. En interés bancario, recordemos, el tiempo se usa años de 360 días y para hallar el número de días que hay entre el 15 de septiembre del 99 y el 11 de junio de 2000, se procede de manera que podamos calcular el número de días exactos. Pues ya sabemos que son 270 días. Partimos del modelo que nos permite calcular montos. Reemplazamos, el capital invertido es de 300.000, la tasa es del 30% y el tiempo, volvemos a insistir, como la tasa es anual, pues lo expresamos en una fracción de año. ¿Cuántos días tiene un año? 360 si hablamos de interés bancario y tomamos acá los días exactos entre esas dos fechas. Realizadas las operaciones, obtenemos que el valor futuro calculado a un interés bancario arroja la suma de 367.500 pesos. Por último, hallemos el valor futuro, pero con interés base de 365 días. Como son 365 días, aquí ya no podemos usar un año que sea bisiesto. Intencionalmente hemos cambiado, recuerden que aquí era año 99 y aquí era el año 2000, lo hemos cambiado intencionalmente para que ninguna de estas dos fechas corresponda con un año bisiesto. Bien, entonces, para justo este periodo, ustedes lo pueden validar con su tabla de días o hacer estos cálculos en Excel, pero entre esta fecha y esta fecha exactamente hay 270 días. Miren, aquí arrojó el 12 de junio. Bien, para base 365 días, pues entonces utilizamos años de 365 días y los días exactos. Utilizamos el mismo modelo que hemos venido utilizando para acumular montos. Reemplazamos el capital invertido por los 300.000 que aparecen acá. La tasa de interés es del 30% anual y como la tasa está expresada en años, pues esto es una fracción de año. Un año tiene 365 días porque estamos usando años base de 365 y los días exactos entre estas dos fechas son 270. Desarrollamos las operaciones para obtener un valor futuro, aquí está, o monto acumulado,
de 366.575,34 centavos. Ejercicio de interés simple. Descuento. Una letra por 550.000 pesos madura el 23 de agosto de 1998 y va a ser descontada el 17 de julio del mismo año al 38%. Determinar el valor de la transacción. Significa esto que una persona que tiene en su poder una letra por 550.000 pesos como valor nominal está interesada en vender o negociar ese documento antes de la fecha prevista. Vence el 23 de agosto, pero el 17 de julio, vamos a suponer, por una situación financiera desventajosa para él, pues necesita vender ese documento. Pues bien, este tipo de transacciones se debe hacer con descuento y la tasa de descuento pactada es del 38%, es decir, quien va a comprar ese documento pone las condiciones y entonces establece o exige que el documento sea descontado al 38%. Como no dice cuál es la periodicidad de esta tasa, pues debemos asumir que es anual. Determine el valor de la transacción, eso significa cuánto dinero va a recibir este inversionista que tiene la letra y que la va a negociar. ¿Cuánto dinero va a recibir justo el 17 de julio? Bien, iniciamos con nuestro diagrama de flujo de caja. Sabemos entonces que el documento vence el 23 de agosto del 98 y que unos días antes se va a negociar ese documento. Están o solicitan más bien calcular el valor de la transacción, sabiendo que el valor nominal del documento es de 550.000 pesos. Bien, vamos a utilizar entonces interés bancario. Recuerden que el interés bancario considera años de 360 días y días exactos entre el 17 de julio del año 98 y el 23 de agosto del mismo año. La expresión que me sirve para calcular el valor de la transacción corresponde a esta que estamos señalando acá. El valor de la transacción es igual al monto, y en este caso el monto es el valor nominal del documento, multiplicado por 1 menos la tasa de descuento. Recuerden que usábamos la I para tasa de interés, pues la tasa de descuento se simboliza por la letra D. Y el tiempo, hacemos los reemplazos, entonces S corresponde a 550.000 pesos. 1 menos la tasa de descuento, pues ya nos habían informado que era del 38 por 100, la convertimos a tanto por 1, es decir, 38 dividido en 100 y da 0,38, y multiplicamos por una fracción de año. ¿Por qué de año? Porque tenemos una tasa anual. Muy bien. Como estamos haciendo con interés bancario, entonces el año tiene 360 días, calculamos los días exactos entre las dos fechas ya mencionadas. En su calculadora, sugerimos primero tomar el 37, dividirlo en 360, ese resultado multiplicarlo por 0,38, dejar este valor en la memoria, luego tomar el 1 y restar el valor que se tenía en la memoria. El valor que ha resultado multiplicarlo por 550.000 y eso arroja como resultado 528.519,44. Es decir, que el poseedor actual de esa letra, por no haber esperado hasta el 23 de agosto, ya no recibirá en esta fecha
550.000 pesos, sino que va a recibir el 17 de julio al momento de venderla la suma de 528.519,44. Ejercicio de interés simple, descuento. El 15 de diciembre de 1999, una empresa recibe un pagaré por 2 millones de pesos a un plazo de 90 días al 25% nominal anual vencido de interés comercial simple. El 14 de enero lo negocia con un banco que lo adquiere a una tasa de descuento del 29% nominal anual anticipado en interés bancario. ¿Cuánto recibirá la empresa por el pagaré y cuánto ganará el banco en la operación de descuento? Bien, el resumen o la síntesis de este enunciado corresponde a lo siguiente. Una empresa es dueña actual de un pagaré. Ese pagaré está pactado por 2 millones de pesos, pero el pagaré tiene cargado un interés. Ese interés es lo que quiere decir que al final, cuando ya se llegue la fecha de maduración de ese pagaré, pues el dueño, que es la empresa, no va a recibir 2 millones de pesos, sino que va a recibir un poco más por concepto de interés. Sin embargo, resulta que la empresa, por una cuestión de iliquidez, por ejemplo, ha decidido venderle el pagaré, a un banco. El banco pone las condiciones y entonces establece que la tasa de descuento que se debe aplicar a esa transacción es del 29%. Bien, vamos a transcribir eso en un diagrama de flujo de caja. Tenemos ya la información. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. La empresa recibió el pagaré el 15 de diciembre del 99 y el pagaré tiene un valor nominal de 2 millones de pesos. Sin embargo, tiene cargado un interés. ¿Cómo calculamos entonces el monto que debe acumular ese pagaré? Pues lo vamos a hacer con interés simple. Con interés simple vamos a hacer lo siguiente. Primero, recuerden que es interés comercial simple. Como es comercial, pues el año es de 360 días y los meses, cada uno, no importa cuál sea, son de 30. Como hay 3 meses entre el 15 de diciembre del 99 al 14 de marzo de 2000, por eso es que suma 30 por 3, 90 días. Bien, utilizamos el modelo que nos permite calcular el monto acumulado y entonces hacemos los reemplazos. El capital invertido o el valor del pagaré es de 2 millones de pesos. La tasa de interés ya se nos había informado que era del 25% anual, convertida a una tasa tanto por 1, pues da 0,25 y la multiplicamos por una fracción de año. ¿Por qué fracción de año? Porque la tasa es anual. Ya dijimos que el año aquí se considera como 360 días y aquí colocamos los días, los meses de 30 días. Desarrollada la operación, obtenemos un monto de 2.125.000 pesos. Los ubicaríamos en la gráfica acá, justo cuando está terminando o madurando el pagaré. Bien, como ya tenemos calculado el valor de ese, pues entonces ahora sí entramos con la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio dice lo siguiente. El 14 de enero, la empresa ha decidido negociar el pagaré. Al hacer esto, pues entonces la empresa va a recibir un dinero, el dinero que le va a pagar el banco. Ese dinero que recibe es lo que corresponde al valor de la transacción.
Bien, calculemos entonces cuál sería ese valor. Como ese descuento se hace en interés bancario, recuerden que el interés bancario considera años de 360 días y aquí ya no son meses de 30, no, son los días exactos que hay, en este caso, entre el 14 de enero de 2000 y el 14 de marzo de 2000. Recordemos, el valor de la transacción está dado por el monto multiplicado por 1 menos la tasa de descuento, que en este caso la conocemos, es el 29% anual, y por el tiempo. Hacemos los reemplazos, el monto ya lo conocemos, 2.125.000, la tasa en tanto por 1 es del 0,29 y como es tasa anual, pues debemos multiplicarla por una fracción de año que acabamos de explicar. Desarrollado esto en una calculadora, obtenemos un valor de transacción de 2.020.579 pesos con 86 centavos. Y ya hemos contestado la primera parte del ejercicio. La segunda parte es ¿cuánto ganará el banco en la operación? Pues para poder establecer cuál es la ganancia del banco, basta con tener el valor final, que es lo que, ¿cuál es el valor final? Es el dinero que va a recibir el poseedor del pagaré, es decir, el banco, justo el día 14 de marzo. ¿Y en cuánto lo compró? Ya hemos calculado que el valor de la transacción fue este, pues no es sino establecer cuál es la diferencia entre estos dos valores. El valor final entonces es de 2.125.000 menos el valor de la compra, que es de 2.020.579 pesos con 86 centavos. Esto arroja una ganancia para el banco de 104.420 con 14 centavos. Interés simple. Descuento. Halle el valor de maduración de un pagaré con vencimiento el 20 de abril si va a ser descontado el 13 de marzo del mismo año al 40% y su valor de transacción es de 78.400 pesos. Como vemos, se trata de un ejercicio de interés simple que debe solucionarse con el concepto de descuento. Bien, el valor de la transacción se conoce y se desea hallar el valor de maduración del documento, es decir, el valor nominal del pagaré o el valor futuro o lo que nosotros ya conocemos como monto y que está representado por la letra S mayúscula. Conocemos las dos fechas, una fecha inicial y otra fecha final, para poder llevar a cabo nuestro cálculo. La tasa de descuento, como no indica su periodicidad, pues vamos a considerarla como anual. Bien, la información que ha sido suministrada aquí en el enunciado ya la hemos transcrito en un diagrama de flujo de caja. Muy bien. El valor de la transacción se llevó a cabo el día 13 de marzo de 1999 y la persona que negoció el pagaré, quien vendió el pagaré, recibió 78.400 pesos. Están solicitando cuál es el valor de maduración de ese pagaré justo en la fecha de su vencimiento, es decir, el 20 de abril de 1999. Bien, para calcular el valor de maduración, nos apoyamos en el modelo que nos permite calcular el valor de la transacción. El valor de la transacción es igual al monto multiplicado por 1 menos la tasa de descuento por el plazo. Como necesitamos es el monto o el valor de maduración, es decir, y la S está multiplicando a esta expresión,
pues esta expresión puede bajar a dividir para dejar solamente S. Quiere decir que S o monto es igual al valor de la transacción sobre esta expresión. Nos queda únicamente reemplazar valores. El monto es igual, valor de la transacción pues ya lo teníamos, 78.400 pesos. La tasa era o es igual al 40%, expresada en tanto por 1 es del 0,4, y el tiempo debemos expresarlo en fracción de año porque la tasa es anual. Vamos a hacerlo con interés bancario, es decir, años de 360 días, y los meses o las fechas las vamos a calcular con días exactos. Sugerencia para desarrollar en la calculadora: tomen 38, divídanlo en 360, ese resultado multiplíquenlo por 0,4, guarden eso en la memoria, luego tomen el 1 y resten el valor de la memoria, vuelvan a guardar en la memoria ese último valor, tomen 78.400 y divídanlo en ese último valor de memoria. En últimas, el monto o el valor de maduración del pagaré será de 81.856 pesos con 15 centavos. Ejercicio de interés simple. Descuento. Una persona solicita préstamo a un banco por la suma de 800.000 pesos a un plazo de 90 días y le cobran una tasa anticipada del 38%. ¿Cuál es el valor líquido que le entregan? Suponga que el banco cobra 15.000 pesos por el estudio del crédito. ¿Cuál será el valor líquido? Bien, esta es una modalidad no muy acostumbrada por los bancos, pero consiste en cobrar intereses anticipados. Quiere decir que así se haya solicitado un monto de 800.000 pesos, el desembolso que realiza el banco no va a ser por esta suma, sino por una inferior, puesto que están cobrando intereses anticipados. Bien, veamos entonces en un diagrama de flujo de caja cómo queda transcrita la información. Sabemos que el plazo del crédito es de 90 días y justo el día del desembolso, pues el banco entrega una cierta suma que ya por puro sentido común sabemos que va a ser menos de lo que fue aprobado, es decir, una suma inferior al monto aprobado. El crédito, pues finalmente es de 800.000 pesos, eso es claro para ambas partes. Calculemos cuál es este valor líquido o valor de la transacción, es decir, el dinero que recibe el solicitante. Utilizamos el modelo que nos permite calcular el valor de la transacción en descuento. Esto es igual al monto, factor de 1 menos la tasa de interés por el tiempo. Reemplazamos, el valor de ese es de 800.000 pesos, que corresponde al monto autorizado. La tasa de interés se nos mencionó que es del 38%, debemos expresarla en tanto por 1, es decir, 0,38, y como esta tasa es anual, pues no se dijo lo contrario acá, debemos multiplicarla por un tiempo expresado con una fracción de año. Como esto fue un banco, pues utilicemos interés bancario, años de 360 días y días exactos entre las dos fechas. Aquí están, ya sabíamos cuáles eran los días exactos. Desarrollamos esto en nuestra calculadora. Tomamos 90 dividido en 360, el resultado lo multiplicamos por 0,38. Guardamos en la memoria, tomamos el 1, restamos el valor de la memoria y a ese valor obtenido lo multiplicamos por 800.000. Quiere decir que el valor de la transacción o el dinero que recibe el solicitante
es de 724.000 pesos. Fíjense que ya no está recibiendo el valor aprobado. Todo porque se habló o se pactó unos intereses anticipados. Para la segunda parte, entonces, como el banco cobra 15.000 pesos adicionalmente por el estudio del crédito, pues tomamos el valor de la transacción o del desembolso, se descuentan los 15.000 para concluir que el desembolso efectivo del banco, descontado los 15.000 pesos por concepto de estudio de crédito, es de 709.000 pesos. Ejercicio de interés simple. Descuento. ¿Cuál es el valor del documento que queda en poder de un banco si el prestatario recibe un valor líquido de 50.000 pesos por un documento con maduración en 90 días si le cobran una tasa de descuento del 41%? Primero, se debe resolver sin tener en cuenta costos de apertura del crédito y segundo, teniendo en cuenta que el banco cobra 2.000 pesos por el estudio del documento. Bien, tenemos claro entonces que lo que debemos hallar es el valor nominal del documento, es decir, la S mayúscula. Conocido este tiempo, adicionalmente conocida la tasa, sabemos que si no se indica la periodicidad, pues esta tasa es anual, y el valor líquido, es decir, el dinero que de la transacción es de 50.000 pesos. Bien, comencemos por resolver entonces la parte A. El plazo es de 90 días para que madure el documento. Sabemos entonces que el valor de la transacción justo acá fue de 50.000 pesos y lo que se desea hallar es el monto del documento para que todas estas condiciones que se acaban de plantear se puedan dar. Bien, calculemos entonces el valor nominal del documento a partir del modelo que nos permite calcular el valor de la transacción. Con este modelo podemos despejar S. S es igual al valor de la transacción sobre esta expresión. Nos queda únicamente reemplazar. Entonces el valor de la transacción pues ya lo conocemos. Son 50.000 pesos. Y la tasa de descuento es del 41%, que expresada en tanto por 1 es 0,41. Como estamos hablando de un banco, pues utilicemos interés bancario, años de 360 días y días exactos. Realizamos las operaciones en la calculadora y obtenemos un monto o el valor del documento que queda en poder del banco por 55.710,31. Si el banco finalmente va a cobrar 2.000 pesos por el estudio, pues entonces podemos calcular el valor del documento. El valor del documento, pues entonces le cargamos los 2.000 pesos a este valor de transacción, serían los 52.000 pesos. Este valor le aumentamos en 2.000 pesos. El resto se mantiene exactamente igual a como lo teníamos para obtener un valor de documento que queda en poder del banco por 57.938,72. Debe ser la suma más alta, observen que en la primera opción, porque acá el banco deberá recibir un poco más de dinero. ¿Por qué? Porque ha incluido 2.000 pesos por el estudio del documento. Ejercicio de interés simple, descuento. Un documento de valor inicial 70.000 es fechado el 25 de septiembre de 1998
a un plazo de 325 días y un interés del 32%. Si es descontado por un banco el 18 de marzo del 99 al 40%, se requiere establecer cuál es la fecha de vencimiento en primer lugar. En segundo lugar, cuál es el valor al vencimiento y por último establecer cuál fue el valor de la transacción. Para ello se solicita utilizar el interés bancario, es decir, el interés que considera años de 360 días y días exactos. Bien, la información no merece mayor análisis, excepto porque las tasas, como no se indica su periodicidad, se van a considerar como anuales. Bien, este es el diagrama de flujo de caja. Dice que el valor inicial del documento es de 70.000 pesos y como tiene cargado un interés del 32% anual, pues obviamente que estos 70.000 pesos más los intereses se convierten por acá en un monto, suma que debe ser superior a esta cantidad por obvias razones. Bien, tenemos establecida entonces la fecha inicial del documento y si hablamos de un plazo de 325 días, pues justo el 16 de agosto de 1999 se completan los 325 días. Recomendamos hacer el cálculo de días con una tabla de días o mediante Excel o una calculadora financiera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es indicar en nuestro diagrama de flujo de caja el día en que se le vende el documento al banco, es decir, el 18 de marzo del 99 se le vende al banco este documento, pero el banco pone sus condiciones y decide descontar el documento a una tasa del 40% anual. ¿Cómo se debe llevar a cabo el análisis entonces que se nos ha planteado? En primer lugar, ya tenemos la fecha de vencimiento, observen, ya mencionamos cómo se estableció. El valor al vencimiento, pues es tomar el valor inicial del documento, cargarle el interés del 32% anual y establecer el monto. Veamos cómo se hace. Utilizamos el modelo que nos permite establecer el monto acumulado de un capital a una tasa de interés durante cierto tiempo. Hacemos los reemplazos, tomamos el valor inicial del documento en lugar de P. La tasa de interés pues es del 32%, la dejamos en tanto por 1, 0,32, y como esta tasa es anual multiplicamos por una fracción de año. Como estamos hablando de interés bancario, pues entonces el año tiene 360 días y la fecha exacta que hay entre el 25 de septiembre del 98 y el 16 de agosto del 99 son 325 días. En su calculadora toman 325, lo dividen en 360, este resultado lo multiplican por 0,32, le suman un 1 y a ese resultado le multiplican por 70.000 pesos. En últimas, ese documento que inicialmente fue firmado o registrado con un valor de 70.000 pesos, cargándole interés el día 16 de agosto del 99, pues ese valor más los intereses corresponden a la suma de 90.222 pesos con 22 centavos. Por último, se pregunta ¿cuál es el valor de la transacción? Pues valor de la transacción en este punto, cuando se le vendió el documento al banco, es decir, cuánto recibió el dueño del documento por parte del banco. Como aquí es donde el banco hace el descuento, entonces debemos utilizar la fórmula que incluye la tasa de descuento. El valor de la transacción entonces es igual al monto del documento o al valor nominal del documento incluidos sus intereses
Esta es la tasa de descuento que aplica el banco, que ya la teníamos por acá, y este es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que se debe utilizar? Pues el número de días que hay entre el 18 de marzo del 99 y el 16 de agosto del 99, es decir, 151 días. Bien, en esta expresión hacemos el reemplazo, tomamos el valor del documento, pues que ya lo conocemos, 90.222 pesos con 22 centavos, la tasa de descuento, aquí está, esta está expresada en tanto por 100, la expresamos en tanto por 1, y como es una tasa anual, la multiplicamos por una fracción de año. Recuerden, estamos usando interés bancario, luego un año tiene 360 días, y ya habíamos mencionado que los días exactos entre esta fecha y esta son 151. Cuando se realiza este cálculo mediante la calculadora, entonces el valor de la transacción es igual a 75.084,94 centavos. Ejercicio de interés simple. Hallar la verdadera tasa bancaria que cobra un banco cuando descuenta un documento con valor de maduración de 400.000 pesos si es descontado 25 días antes del vencimiento al 41% nominal anual anticipado. Como estamos hablando de descontar a una tasa anticipada, pues estamos hablando nuevamente de un descuento. Bien, con la información que tenemos acá podemos construir el diagrama de flujo de caja. En últimas, lo que dice es que se tiene un documento con valor de maduración de 400.000, por eso es que este valor corresponde a ese, al monto, ya es el valor de maduración. Se establece también que 25 días antes, aquí están los 25 días, se realiza una operación de descuento y entonces se quiere averiguar cuál es la verdadera tasa bancaria que cobra un banco en esta operación. Bien, como estamos hablando de banco, pues ya debemos pensar en hacer el cálculo con un interés bancario. Esta tasa ya se estableció que es anual, el valor de maduración, es decir, ese es de 400.000 pesos. En primer lugar, y para poder llegar a establecer cuál es la verdadera tasa bancaria, es decir, I latina, entonces debemos hallar el valor de la transacción. El valor de la transacción está dado por esta expresión. Conocemos el monto, obsérvenlo, entonces hacemos el reemplazo, 400.000. Conocemos la tasa de descuento, que es del 41 por 100, la expresamos en por ciento, perdón, en tanto por 1, eso es igual a 0,41. Y como esta es una tasa anual, pues esta fracción debe ser expresada como año. Si es interés bancario, pues el año tiene 365 días y los días exactos son de 25. Tomamos este valor en la calculadora, lo dividimos en este otro, el resultado lo multiplicamos por 0,41, guardamos en la memoria, tomamos 1 y lo restamos por lo que estaba en la memoria y a ese resultado se multiplica por 400.000 pesos. En últimas, el valor de la transacción resultó ser de 388.611 pesos con 11 centavos. Como lo que nos piden es la verdadera tasa bancaria, es decir, I latina, esta es tasa de descuento, no podemos confundirla, pues entonces con esta fórmula o modelo para calcular el monto acumulado, aquí podríamos llegar a descubrir cuál es esa tasa que se nos ha requerido.
Hacemos los reemplazos, el monto del documento aquí está, 400.000. El capital pues corresponde al valor de la transacción, es decir, el valor que estaba acá, 388.611,11 centavos. La tasa de interés pues la dejamos tal cual porque esa es la que queremos averiguar. Y ahora tengamos en cuenta algo. Esta tasa la vamos a obtener como tasa anual. Por eso es que esta fracción está expresada en años. Si esta fracción estuviese expresada en meses, hallaríamos una tasa mensual. Si fuese en trimestres, hallaríamos una tasa trimestral, etc. ¿Cuántos días tiene un año? 360, que eso es lo que dice el interés bancario. Y los días exactos, perdón, los días exactos son 25 días. Como estos 388.000 pesos multiplican a esta expresión, pues podemos tomar esto y bajarlo a dividir acá, observen. Y adicionalmente, cuando ya hemos bajado esto, pues esto se convierte en una suma. Luego el 1 pasaría a restar al lado izquierdo. Y esta división o esta fracción es igual a 0,0694 por I. 400.000 en su calculadora dividido en esta cifra da un valor, a ese valor se le resta un 1 y se obtiene 0,02931. Al lado derecho de la expresión, pues dejamos exactamente lo que teníamos, y como queremos dejar la I sola, y la I está multiplicando a este valor, pues este valor baja a dividir al lado izquierdo. Luego la tasa de interés es igual al cociente entre estos dos números. En su calculadora toman este valor, lo dividen en este para obtener 0,42229, que sería la tasa anual. Recuerden, anual en tanto por 1, y al multiplicarla por 100, es decir, correr la coma 2 lugares hacia la derecha, obtendríamos el 42,23% anual, que esa sería la verdadera tasa bancaria que cobra el banco en esta operación de descuento. Ejercicio de interés simple. Descuentos y recargos en cadena. Un almacén ofrece los siguientes descuentos sobre una mercancía cuyo costo inicial es de 200.000 pesos. 30% por venta al por mayor, 10% por pago al contado, 5% por enviar la mercancía sin empaque. Se quiere saber cuál es el valor final de la factura aplicando los tres descuentos y cuál es el descuento promedio que se otorgó. Bien, en este caso, el comprador se ha hecho acreedor a los tres descuentos. Sin embargo, cuando por ejemplo no se alcanza con el volumen o la cantidad suficiente para obtener este descuento, pero si por ejemplo se quiere la mercancía sin empaque y pagar de contado, pues se aplicarían solamente estos dos. Todo depende de qué es lo que está dispuesto a asumir el comprador. Bien, ¿cómo calculamos el valor final de la factura? Al valor del final de la factura lo vamos a multiplicar por tres números. Este y este. ¿Qué significa esto? Esta expresión significa, vale la pena decir que está expresada en tanto por 1. Pero es como decir que al 100%, es decir, al pastel completo, a este entero completo, se le quita el 30%. Quiere decir que en últimas vamos a pagar el 70% del valor de la factura.
Adicionalmente a este resultado se le va a hacer un descuento por pronto pago o por pago de contado. Y observen que a lo que nos quedó, que en este caso nuevamente esto es el 100%, se le resta el 10%, es decir, vamos a aplicar el 90% de lo que ya teníamos calculado. Y por último, por considerar que la mercancía se va a enviar sin empaque, pues se va a dar un descuento adicional. Al 100% le restamos el 5%, es decir, al resultado que ya habíamos obtenido le vamos a multiplicar por 0,95, es decir, el 5% de descuento. Bien, en su calculadora tomarán los 200.000 multiplicado por 0,7 y el resultado por 0,9 y el resultado por 0,95. Por eso se denomina descuento en cadena. El resultado final, es decir, el valor de la factura, es de 119.700. O mejor, el valor de la factura sigue siendo 200.000 pesos, pero el valor neto a pagar, incluidos los descuentos, es de 119.700. ¿Cómo se calcula el descuento promedio? Es decir, en promedio, considerando todo esto a la vez, ¿cuál fue el verdadero descuento? Miremos. Para poder calcular ese descuento promedio, esto quiere decir promedio, esta barra que está encima, pues entonces tomamos el valor total de la factura, que sería el 100%, el ponqué, el pastel completo, y por acá tomaríamos el valor del descuento. ¿Cuánto es? Pues lo que me habían facturado menos lo que finalmente resulté pagando. Eso corresponde a 80.300. Esta fracción significa estos 80.300, ¿qué proporción o qué porcentaje son de todo este pastel? Pues hacemos la división, obtenemos 0,4015 y como queremos dar el descuento en porcentaje, pues entonces lo multiplicamos por 100, es decir, corremos la coma 2 lugares a la derecha para obtener que el descuento medio o promedio que se otorgó a esa factura fue del 40,15%. Ejercicio de interés simple. Descuentos y recargos en cadena. Una fábrica ofrece un descuento del 25% en ventas al por mayor, el 5% por pronto pago y el 4% por embalaje. ¿Cuál debe ser el descuento adicional que puede ofrecerse a los empleados de la misma para que el descuento total no sea superior al 35%? Bien. Para un cliente común y corriente, pues la fábrica ha considerado estos tres descuentos. El primero, por volumen, el segundo, por la celeridad en el pago y el último, por las condiciones del empaque. Bien, ahora piensa que vale la pena ofrecer ese mismo producto a los empleados, incluyéndole los tres descuentos más uno adicional por el solo hecho de ser empleado de la fábrica. Pero resulta que por más descuentos que se hagan, nunca se debe superar el 35% de descuento aplicado al total de la mercancía. ¿Cómo debemos hacer eso? Calculemos el descuento. No dicen cuál es el precio de la mercancía, puede ser 1 millón, 5 millones, lo que sea, pero para efectos de resumir los cálculos vamos a hablar de una mercancía que vale 100 pesos. Este es el costo de la mercancía. Acá estamos incluyendo el descuento por venta al por mayor
es decir, al 100% se le descuenta el 25%. Recordemos, esto está expresado en tanto por 1, pero en tanto por ciento es como si al 100% le descontáramos el 25%. Lo propio hay que hacerlo con el 5% por pronto pago, es decir, al 100% le descontamos el 5%, y por embalaje, pues al 100% le descontamos el 4%. Al final vamos a incluir ese descuento que todavía desconocemos porque lo vamos a calcular, este descuento adicional para aquellos que son empleados. Pero en últimas, la multiplicación o el cálculo de la aplicación de todos estos descuentos al valor de la factura nunca deberán superar el 65%. Es decir, si la factura vale 100 pesos, por más descuentos que se apliquen, nunca puede ser inferior a 65 pesos. ¿Cómo lo podemos interpretar gráficamente? De todo este gran pastel, es decir, de toda esta factura, es decir, los 100 pesos, vamos a otorgar máximo un 35% de descuento. Si el máximo de descuento es del 35%, pues esta porción, que es lo que realmente se debe pagar por la factura, cuando se apliquen todos estos descuentos, pues será del 65%. Si hemos supuesto que la factura vale 100 pesos, pues el 65% son 65 pesos. Realizamos estas operaciones, 1 menos 0,25 es 0,75, lo mismo ocurre con este 0,95, con este 0,96 y este pues debemos dejarlo así para poder despejar el valor de la X. Multiplicamos este valor por este valor, por este valor, por este valor. Eso arroja un total de 68,4. Esta expresión la dejamos tal cual y el 65 pues queda al lado derecho. Recuerden que para poder destruir este paréntesis tomamos este valor y lo multiplicamos por 1, eso da 68,4, menos tomamos este valor y lo multiplicamos por x, 68,4x es igual a esto mismo, a 65. Bien, nosotros en últimas queremos la x positiva y como está negativa, entonces lo que vamos a hacer es trasladarla al lado derecho. Observen, ya pasa positiva, 68,4x, y este 65 que estaba positivo pasa negativo. Hacemos esta diferencia y obtenemos 3.4, acá dejamos la misma expresión. Como queremos solamente la x, y como la x se está multiplicando a este valor bajará a dividir al 3.4. Hacemos este cociente, resulta 0,049707,602, y como lo que queremos hacer es calcular un descuento adicional, pues debemos multiplicarlo por 100 para expresar el descuento como porcentaje. Corremos la coma 2 lugares, es decir, multiplicamos por 100 para obtener que el máximo descuento que le podemos ofrecer a los empleados es de 4,971% al valor de la mercancía. Ejercicio de interés simple. Se compra un artículo por 870.000 pesos el día 25 de noviembre y se acuerda que será cancelado por el sistema de pagos parciales, con un plazo máximo de 3 meses. Si el día de la compra se da una cuota inicial del 30%, el 12 de diciembre se hace un abono parcial de 200.000 y el 20 de enero del siguiente año se hace otro abono parcial de 150.000 pesos, ¿cuál debe ser el valor del pago final que hecho al vencimiento cancelará la deuda?
suponga que se carga un interés bancario del 34%. Varias cosas por resaltar. Primero, la tasa de interés no tiene definida una periodicidad, luego se asume que es una tasa anual. El interés bancario considera años de 360 días y días exactos entre fechas. Adicionalmente, y en lo que tiene que ver ya con la transacción, se compra un artículo, se paga una cuota inicial, se hace un abono un tiempo después, un segundo abono otro tiempo después, y al final, es decir, ya cuando se van a cumplir 3 meses, pues se debe pagar el total de la deuda y esta siempre será cargada a un 34% anual de interés. Bien, utilicemos entonces una tabla que nos permita hacer mucho más racional el cálculo. Ubiquemos la transacción o el tipo de transacción, la fecha, los días, el valor de la transacción, los abonos que se van a hacer, el interés, recuerden que las deudas no son gratuitas, y el saldo. Bien, la primera transacción que se hace pues es la compra, y en esa compra el valor del artículo justo el 25 de noviembre del 98 es de 870.000. Pero al momento mismo de hacer la compra se tuvo que hacer el pago de una cuota inicial y el que corresponde al 30%. El 30% del valor de la compra es de 261.000. Luego quiere decir que el valor de la transacción menos el abono que se hizo por concepto de cuota inicial, la deuda con la que arrancamos allá en el almacén es de 609.000 pesos. Bien, posteriormente, unos días después, el 12 de diciembre, se va a hacer un abono. Cuando el señor llega al almacén y va a hacer el abono, lo primero que hace el funcionario del almacén es establecer cuántos días hay entre el 25 de noviembre del 98 y el 12 de diciembre, que es cuando se acerca a hacer el abono. ¿Para qué? Para calcular el interés. Pues entre esas dos fechas hay 17 días. Y miren que lo que vamos a calcular es el monto del interés, es decir, I mayúscula. Esta es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. El capital acá corresponde pues al saldo de la deuda. La multiplicamos por el interés, que es este, pero expresado en tanto por 1, y a su vez lo multiplicamos por n, que corresponde al tiempo. Ya hablábamos que era un interés bancario, luego son años de 360 días y años porque la tasa es anual y se toman los 17 días. ¿Cuál es el monto del interés que alcanzó o que llegó a acumularse hasta el día 12 de diciembre? Pues 9.777,83. Aquí aparece. Entonces, si sumamos lo que con la deuda que se arrancó, más los intereses causados por 17 días, pues tenemos un saldo de 618.777 pesos con 83 centavos. Bien. Posteriormente, entonces el señor, cuando ya tiene claro cuál es el saldo, abona los 200.000. Pues al saldo se le restan el abono y el señor termina con una deuda de 418.777,83 centavos, justo el día que fue a hacer el primer abono. Bien. Recuerden entonces que el 20 de enero hace otro abono por 150.000. El señor se acerca al almacén y antes de pagar los 150, el funcionario le dice: señor, espere y le digo cuál es el saldo de la deuda a hoy. Este señor estima que han pasado o transcurrido 39 días desde que hizo el último abono al 20 de enero y entonces calcula el valor del interés. ¿Cómo lo calcula? Tal como se calculó en el guión pasado.
El interés entonces es de 15.424 pesos con 98 centavos. Luego quiere decir que el saldo que traía más los intereses que se le deben cargar, el nuevo saldo al 20 de enero, pues es de 434.202 pesos con 82 centavos. Una vez se conoce el saldo, entonces ahora sí, justo ese mismo día, el señor hace el abono. Cuando hace el abono, pues se toma el saldo, se descuenta lo que se abonó y resultó que el saldo es de 284.202,82. Ese sería el saldo para el 20 de enero de 1999. Por último, cuando se completan los 3 meses, es decir, el 25 de febrero del 99, fíjense que arrancamos con todo el 25 de noviembre del 98, hasta acá pues ya han transcurrido 6 meses, de la última transacción que se hizo pues ya han pasado 36 días, cuando el señor llega a decir cuánto es el saldo definitivo para pagar esa deuda, entonces se deben calcular los intereses por los 36 días, eso arroja un valor de 9.662 pesos con 90 centavos, y con el saldo que traía, pues se suman estas dos partidas para obtener lo que se nos ha preguntado. ¿Cuál es el valor del pago final que hecho al vencimiento cancela la deuda? Pues este es el valor final, 293.865 pesos con 71 centavos.